Bienvenidos todos, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Nosotros hemos estudiado una cantidad de teoría muy voluminosa en este curso de consejería bíblica, principios de consejería bíblica. Principios, acuérdense del nombre el estudio que estamos haciendo, este estudio cortito de 2 meses. Hoy completamos el primer mes, nos queda nada más que a partir de hoy un mes más, y son principios, bases de consejería bíblica. Y Ada nos ha instruido profundamente en muchos aspectos que nos vinieron muy bien realmente para ejercer la consejería bíblica, pero hay aspectos que trascienden lo psicológico, sociológico y las técnicas. Trasciende las técnicas de consejería, que es el aspecto espiritual, que es aquello en lo que nosotros todos creemos, que es en el obrar del Espíritu Santo. Entonces, una cosa es un psicólogo que te hace terapia, no sé cómo será, pero yo lo vi en televisión, en las películas, que se sienta el paciente se acuesta. Es lo único lindo que tiene, ¿ve? Que el paciente se acuesta ahí tranquilo y el psicólogo toma nota, etcétera, y no sé qué es lo que dirá el psicólogo, porque nunca participé de una sesión de eso, pero evidentemente el psicólogo estudió para eso. Hizo en cualquier universidad la licenciatura en psicología, estudió para eso, tiene sus técnicas y desarrolla esas técnicas. Nosotros podemos estudiar también muchas técnicas, hay una profusa cantidad de libros. En la biblioteca nuestra no debemos tener menos de 20 libros que tratan los diversos temas relacionados con la consejería bíblica. Sin embargo, nosotros tenemos que trascender eso, porque nosotros damos consejería bíblica, y la consejería bíblica, si la palabra de Dios, si las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, y damos consejería bíblica que fue inspirada por el Espíritu Santo, no podemos dar ese tipo de consejería sin una llenura del Espíritu Santo y un obrar del Espíritu Santo en nosotros como consejeros. Entonces, lo primero que hacemos es buscar en las Sagradas Escrituras los dones del Espíritu. ¿Qué son los dones? Dones quiere decir regalos, los regalos del Espíritu Santo. ¿A qué le llama la Biblia los regalos, los dones del Espíritu Santo? A talentos, a capacidades espirituales, y voy a emplear una palabra que no me gusta emplear, pero que acá cabe, que se llama sobrenaturales. Y no me gusta porque la religión ha convertido todo en sobrenatural, ¿viste? Quieren vivir todo en lo sobrenatural, bueno, pero acá sí cabe perfectamente. Son sobrenaturales, quiere decir que no son naturales, sino que son provistas por el Espíritu Santo. Y para la consejería bíblica es aplicable 3 de esos dones espirituales, provistos por el Espíritu Santo. El primero es el don de palabra de sabiduría, el segundo es el don de palabra de ciencia, y el tercero es el don de discernimiento de espíritus. Esos 3 dones ustedes lo encuentran en el capítulo de los dones. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Así empieza el capítulo 12 de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 12 empieza, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y allí en el versículo 8, 9 y 10, versículos 8, 9 y 10, o sea, 1 Corintios 12, versículos 8 al 10, dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades
por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. A estos dones que nosotros vamos a considerar brevemente en esta primera parte de la clase, se los llama dones de revelación. Dones de revelación, que son, dijimos, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Eso se los llama dones de revelación. Y son manifestados a medida que Dios revela sobrenaturalmente la identidad, naturaleza o actividad de espíritus, o cuando Él sobrenaturalmente revela conocimiento o sabiduría sobre situaciones específicas. Dentro de estos dones hay uno de ellos que es netamente procedimental. Es un don de procedimiento. Vamos a ir gradualmente. ¿Cómo viene la revelación? Porque dijimos que estos son dones de revelación. La revelación viene a nuestras mentes a través de nuestros espíritus, pues son dones del espíritu, en forma de pensamiento, de impresión, de sentimiento, a veces de un sueño, a veces de una visión. La diferencia entre sueño y visión, que el sueño es de noche cuando estás durmiendo, y la visión es una visión diurna, como la que tuvo el apóstol Pedro cuando estaba en la terraza ayunando y le bajó el lienzo, tuvo la visión del lienzo con animales inmundos. Entonces, eso es una visión diurna. Sueño es cuando estás durmiendo, de noche. Entonces, los tres dones de revelación se los he mencionado. Discernimiento de espíritu es distinción, identificación de los espíritus, ¿no? Y los otros, bueno, la palabra de sabiduría y de conocimiento. Ya se lo tienen que saber de memoria porque lo dije 5 veces. Ahora, los dones de revelación generalmente fluyen juntos. Fluyen juntos. Casi como si fueran uno solo, pero fluyen juntos. Ahora les voy a explicar por qué y cómo. Estos dones implican saber en forma sobrenatural, y hace que nosotros veamos de la forma en que Dios ve las cosas. Es muy importante esto, porque son dones sobrenaturales del Espíritu Santo a nosotros y nos permiten saber cosas de manera que no es razonable, que no es por inteligencia, que no es por conocimiento estudiado, que es dado por el Espíritu Santo como un don espiritual. Entonces vamos a empezar por el primero, el don de palabra de sabiduría. Don de palabra de sabiduría, 1 Corintios 12:8. Este es un don netamente procedimental, o sea, de procedimiento. Este don comunica la habilidad de poder recibir y explicar las cosas profundas de Dios. Recibir y explicar. Recibir y explicar las cosas profundas de Dios. Lo van a encontrar en Romanos 11:33. El don de la palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural, dijimos, por el Espíritu Santo, pero que da al creyente en este don la sabiduría de Dios para saber cómo proceder. Por eso dijimos que es procedimental. Da la sabiduría de Dios para saber cómo proceder en un curso de acción basado en conocimiento natural o sobrenatural. El conocimiento. Entonces, viene el aconsejado a pedir consejo. Y por lo menos mi experiencia es que la mayoría de las veces no sé qué indicarle. ¿Vieron? No sé si a alguno de ustedes le ha pasado
pero yo que tengo un par de años de pastor, la mayoría de las veces, no la minoría, la mayoría de las veces no sé para qué lado salir, qué decirle que tiene que hacer. Por eso es procedimental. ¿Qué tienen que hacer? Indicarle qué es lo que tiene que hacer para solucionar su problema, para tomar la decisión correcta de acuerdo con la voluntad de Dios, qué decisión, qué actitud, qué cosa tiene que hacer. La mayoría de las veces mi experiencia es que no sé qué hacer. Entonces, es ahí donde se manifiesta este don del Espíritu Santo. Revela qué quiere Dios que se lleve a cabo inmediatamente. ¿Qué es lo que quiere Dios que yo le diga a la persona que tiene que hacer en la situación planteada por la cual nos viene a pedir consejería? Ya sea lo que tiene que hacer inmediatamente, dentro de unos días o en un futuro más lejano, pero revela lo que el individuo debe hacer y cómo proceder de acuerdo con la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando un consejero bíblico, estamos hablando, necesita realizar una consejería, no solo es necesaria su propia capacitación, que sí es necesaria, ya lo hemos dicho, pero también necesita la palabra de sabiduría para dar a los aconsejados el consejo de la manera en que Dios quiere que se haga. La palabra de sabiduría a menudo opera y fluye con la palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Cuando la palabra de sabiduría viene como una voz interior, es decir, una convicción profundamente claro, es necesario poder identificar si esa voz interior es la voz del Espíritu Santo. Ahí tenemos la complicación. Me vino como una voz interior. ¿Es del Espíritu Santo o es un sentimiento? ¿O es un sentimiento? Eso, por ejemplo, cuando hablamos de la palabra de profecía y decimos a un hermano, Dios te va a bendecir y qué sé yo, ¿te la está dando el Espíritu Santo ese don de profecía para decirle eso? ¿O es una expresión de deseo? ¿Ven la diferencia? Muchas veces yo les digo, Dios te va a bendecir, estoy seguro, a ustedes Dios los va a bendecir, pero no les estoy profetizando. No es el Espíritu Santo que me está usando para profetizarles, es una expresión de deseo mío. Entonces muchas veces ese sentimiento es un sentimiento positivo de tratar de ayudar al hermano aconsejado de la mejor manera posible, pero no necesariamente es un don del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos está indicando que le digamos eso. Entonces, ¿cómo identificar si esa voz interior es del Espíritu Santo? Bueno, porque esa voz no trae miedo, no trae temor, ningún tipo de temor, no trae duda, no trae inseguridad, más bien llega con mucha paz. Ahí tienen un termómetro. El termómetro de la paz es básico para todo consejero y para toda decisión que tengamos que tomar. El termómetro de la paz. Si lo que estás por hacer, por decir, por aconsejar, no te quiebra la paz, no te lleva a una duda, no te lleva a una intranquilidad, a una inseguridad, dale para adelante. Pero el termómetro de la paz es fundamental porque es un termómetro que usa el Espíritu Santo, que sensibiliza nuestro corazón para que cuando no haya paz, quédate tranquilo, no hagas nada. Eso es aplicable para todas las decisiones, inclusive de la vida, hasta para los negocios. Si algo te quiebra la paz, no lo hagas. Esa sabiduría no es sabiduría del mundo. Voy a ir más rápido para dejarle más espacio a la hada para que dé el otro capítulo, pero la palabra de Dios habla que Dios destruiré la sabiduría, dice, de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La sabiduría del mundo está enloquecida hoy.
Porque conocemos muchísimos casos de personas que han ido a los psicólogos y le han dicho, si te hace feliz tener relaciones sexuales con gente del mismo sexo, eso es lo que tenés que hacer. Eso es locura. Entonces la sabiduría del mundo ha enloquecido. Por eso Dios dice, ¿acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Por qué? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no por la sabiduría del mundo. Entonces no es sabiduría del mundo, no es sabiduría humana. La palabra de sabiduría es una revelación espiritual. Y está a disposición de alguien que está verdaderamente convertido a Dios, integralmente, espíritu, alma y cuerpo, convertido a Dios, lleno del Espíritu Santo, y opera cuando se presenta una necesidad espiritual, que es especial, que es concreta. No es que me hago el sabiondo, yo tengo espíritu de sabiduría, tengo palabra de sabiduría. No opera así. Cuando estás dando consejería, ustedes cuando lo hacen, la mayoría de ustedes lo han experimentado, yo lo he experimentado, es que cuando estás perdido como turco en la neblina, te viene lo que tenés que decir y lo empezás a guiar y la palabra te va orientando y el Espíritu te va orientando y lo empezás a guiar a la otra persona en la palabra de Dios para que resuelva el tema por el que viene a pedir consejería, y cuando terminaste la consejería decís, te humillás delante de Dios y decís, gracias Señor, porque no se me hubiera ocurrido nunca a mí, en mi humana sabiduría, llevar la consejería por este carril, por este rumbo, por estas palabras, y fueron justos las que las personas necesitaban. Justas, la palabra justa. Entonces, la palabra de sabiduría es la habilidad de aplicar la ciencia recibida de Dios a situaciones específicas del aconsejado que demandan una palabra sabia. Esto no se lo van a olvidar porque ¿qué es palabra de sabiduría? Es la palabra sabia para dar el consejo más oportuno, indicado, contundente, consistente a la situación del aconsejado. Entonces vos decís, mirá vos cómo salió esta consejería. A veces nos hemos mirado con la hada, cómo salió esta consejería. Mira cómo Dios nos guió para decirle lo que la persona tenía que hacer, fundado en la palabra de Dios, no es invento, obvio, ¿no? Siempre fundado en la palabra de Dios. Cómo nos llevó a los textos y cómo esos textos fueron conduciendo su necesidad, entendimos, nos pusimos empáticos con la persona a través de la palabra de Dios, entendimos la situación, el problema, lo llevamos, lo guiamos y la persona salió llena de la sabiduría de Dios para el problema que está atravesando. En Santiago 3.13 dice algo muy interesante, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Miren qué texto Santiago 3.13, este es para que los consejeros hagamos un cuadrito. Hagamos un cuadrito y lo ponemos en el consultorio, al lado de la camilla del aconsejado. No, camilla no. Ah, no hay camilla, no, bueno. Hay que tener contacto visual. Ah, bueno. No, camilla no. Sin camilla, entonces. Pero miren el texto, lo voy a leer de vuelta. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. No le mandamos a nadie que se vaya a pelear con otro. Es pacífica. Es amable. Despierta amor. Es benigna. Es buena. Es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces,
la palabra de sabiduría es dada para protección y para instrucción. Con la palabra de sabiduría que el Espíritu Santo te inspira, estás protegiendo e instruyendo al aconsejado. Protegiendo e instruyendo. Le agregué una palabra más, no sé si se dieron cuenta. La palabra protección. Protegiendo. No solamente estamos dando instrucción, lo que tienen que hacer, procedimiento, procedimental. También lo estamos protegiendo. Si con la palabra que le estamos aconsejando no lo protegemos, no es no es un don del Espíritu Santo. Muy bien. Hay algo que a veces se combina con la palabra de sabiduría. Hay dos cosas que a veces se combinan. La más importante que les quiero mencionar, que es un don de revelación, es palabra de ciencia. A veces Dios te da simultáneamente palabra de ciencia, que ahora vamos a estudiar qué es. Entonces, la mayoría de las veces les diría que Dios te da palabra de ciencia, o sea que ciencia es revelación, es conocimiento, y después te da la palabra de sabiduría para aplicar ese conocimiento previo que te dio, para ayudar a la persona siempre. ¿Cómo se obtiene palabra de sabiduría? Para los consejeros, Santiago 1, 5 al 8, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Si alguno tiene falta de sabiduría, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Después dice, pero pida con fe, no dudando nada. Y la otra cosa importante que tenemos que considerar con relación a la palabra de sabiduría es que Jesús de Nazaret, Jesucristo, operaba en palabra de sabiduría. Él operaba en palabra de sabiduría. Jesús recibió la palabra de ciencia, o sea, palabra de conocimiento. Acuérdense, ciencia, conocimiento. Por ejemplo, ¿cuál es la palabra de ciencia en la historia con la mujer samaritana que está en Juan capítulo 4? Jesús recibió palabra de ciencia. ¿Qué es ciencia? Conocimiento, le dije. Entonces, esa palabra de ciencia era la situación de la mujer. 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes No es tu marido. no es tu marido. Ahí está la palabra de ciencia, un conocimiento sobrenatural. Jesús no la conocía, la mujer. Le fue revelado algo que solamente Dios y ella conocían. Dios y ella. Muy importante esto. Ella y Dios conocían. Pero Jesús no lo conocía de manera natural porque no conocía a la mujer. Sin embargo, recibió una palabra de conocimiento de una situación que era oculta a los ojos humanos y era visible solamente a los ojos de Dios. 5 maridos has tenido. Ahí tiene la palabra de ciencia. 5 maridos has tenido. Y que ahora tienes no es tu marido. Te agrego algo que estuve estudiando hoy, preparando la porción semanal. Cuando Jesús va a celebrar la Pascua con sus discípulos, Él le da instrucciones a Pedro y a Juan y le dice, les va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo a él, y después les dice, y a la casa donde vayan, díganle que les prepare el aposento para que ellos hagan la reunión. El maestro quiere cenar en el aposento. En el aposento, él se lo prepare. Tiene las dos cosas ahí. Claro, exactamente. Palabra de ciencia es, cuando vayan ahí, van a encontrar un tipo que va a llevar un cántaro en la cabeza. ¿Cómo sabía? Ningún ser humano es una revelación de Dios. Ningún ser humano lo puede saber por sí con su conocimiento natural, con la mente natural. Exacto. Entonces él recibió esa palabra de sabiduría. Va a salir un tipo tal y tal. Y ahora, esa era palabra de ciencia, perdón. Palabra de ciencia, conocimiento. Conocimiento de algo que se conoce sobrenaturalmente. Claro. Y aplicó palabra de sabiduría, que es procedimental. Díganle que el maestro quiere celebrar la Pascua acá en el aposento alto. Instrucción, ¿se dan cuenta? Conocimiento, ciencia, palabra de ciencia, y sobre eso, palabra de sabiduría, que es el procedimiento a llevar a cabo, a desarrollar. Ahora,
esa palabra, al combinar sabiduría con ciencia, esto es muy importante lo que les voy a decir, combinar ciencia con sabiduría requiere una capacidad que Ada nos viene explicando del consejero bíblico: empatía, misericordia, compasión. Porque imagínense que Jesús hubiera recibido la palabra de ciencia de que la mujer había tenido 5 maridos y el que tenía se lo había robado a la vecina. Eso es palabra de ciencia, fue revelación de lo alto de la situación. Ahora, ¿qué podría haber dicho Jesús? Jesús le podría haber dicho: adúltera, eres una adúltera, tienes que ser apedreada porque la Torá de Moisés dice que a la mujer, plan, pim, plum, así que eres una adúltera, tienes que ser apedreada. ¿Era correcto? Por supuesto que era correcto. Esa es la revelación de ciencia, de conocimiento, de ciencia que él recibió, y lo que dijo fue aplicar la Torá de su padre, si hubiera dicho eso. Pero eso no hubiera sido sabio, no hubiera sido el procedimiento. Eso hubiera cerrado la puerta para después la evangelización de ella y de los samaritanos que salieron por el testimonio de ella. ¿Se dan cuenta que ahí no solamente el conocimiento y aplicar la rigidez de la ley, sino Jesús usaba palabra de sabiduría? El cómo decimos es tan o más importante que lo que decimos, porque el cómo va a predisponer a la persona a escuchar lo que le vamos a decir, va a abrir su mente, va a abrir su corazón. Siempre lo dijimos en clases anteriores, ¿no? El amor tiene que ser ese gran motor inspirándonos en la consejería. Jesús, en la palabra de sabiduría que empleó, le dijo: ve y llama a tu marido. Es sabio, ¿no? Ve y llama a tu marido. Y ven acá. Ahora la mujer, miren la sabiduría. La mujer le responde, Jesús sabía, pero él le dijo: ve y llama a tu marido. La mujer le dijo: no tengo marido. Y ahí Jesús le revela la palabra de ciencia. Ahora, operó en palabra de sabiduría, porque ella, cuando entró en la ciudad y se encontró con los samaritanos, le dijo: encontré a uno que me dijo todas las cosas, todo. ¿No será este el Mesías? El Mesías. En cambio, si hubiera dicho: eres una adúltera, entonces la mujer no lo hubiera reconocido como un profeta. Este no será el profeta, el Mesías. No lo hubiera reconocido como profeta, sino como un acusador, ¿no? Entonces, los primeros creyentes también operaban en palabras de sabiduría. Si ustedes ven Hechos 11:28, había un profeta en Jerusalén que se llamaba Agabo. Todos los que han estudiado en la facultad bíblica se acuerdan de Agabo, que fue cuando venía el apóstol Pablo en el último viaje y paró en Cesarea, en la casa de Felipe, que tenía dos hijas, creo que eran las profetisas. Estaba Agabo, un profeta que había ido desde Jerusalén, que se ató con el cinto de Pablo y dijo: así atarán al dueño de este cinto. Bueno, ese profeta Agabo también profetizó que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. ¿Eso qué es? Palabra profética. Palabra profética, palabra de conocimiento. Pero no se quedaron así, sino que tomaron un procedimiento. Enseguida dice la Escritura que ¿qué hicieron? Juntaron plata, la verdad, juntaron plata. Los discípulos juntaron plata y enviaron un socorro económico, financiero, a los hermanos que estaban en Judea, que eran donde iba a venir el hambre. Miren cómo combinaron una palabra profética, palabra de ciencia, don de profecía de Agabo, que era un profeta, don de ciencia o revelación, y palabra de sabiduría, porque hicieron el procedimiento adecuado para socorrer a los hermanos de Judea. Entonces, vamos a comparar algo para que no nos confundamos, porque si no, alguno va a decir:
entonces la sabiduría, no la palabra de sabiduría. Cuando dice palabra de sabiduría es puntual para una situación. Es una palabra puntual para una situación. Pero Dios hace una promesa a todos sus hijos de sabiduría. Sabiduría. Dios nos promete dar sabiduría. Entonces yo no estoy hablando de la sabiduría que Dios da a cada uno de sus hijos. Estoy hablando de un don del Espíritu Santo puntual en ese momento que te da una palabra de sabiduría. Hay una diferencia, ¿se entiende, no? Una cosa es que nos da sabiduría a todos sus hijos por el Espíritu Santo. Y otra cosa es que nos da un don de una palabra específica de sabiduría para determinar el procedimiento específico que hay que aconsejar al aconsejado en la situación por la que nos pide consejería. Entonces, la sabiduría está a disposición de todos los creyentes para que lleven una vida normal, santa y equilibrada. Entonces, eso es muy importante. En el Nuevo Testamento tenemos infinidad de casos del uso de la palabra de sabiduría. Dar consejo, interpretar sueños, dar consejo, declarar el significado de una visión, sobre el gobierno de la iglesia, etc. Ahora vamos al otro que me toca comentarles. ¿Me estoy pasando? No, estás re bien. Bueno, pues la hada me ha dado muy bien. La hada me ha dado un tiempo muy acotado. Yo empiezo a patearte por abajo del escritorio. Cuando me patee por abajo del escritorio yo paro. Pero está el otro don que les mencionaba recién, que es el don de palabra de ciencia. También es un don puntual, de palabra de ciencia. Ahora, ciencia es conocimiento. Quiero decirles algo importante para que lo anoten. Todo el conocimiento es de Dios. Toda la ciencia es de Dios. Ciencia y conocimiento en la Biblia se usan como sinónimos. Toda la ciencia, todo el conocimiento es de Dios. A lo largo de la historia de la humanidad, cada vez que Dios quiso, soltó a la humanidad un poquito de esa ciencia, un poquito de ese conocimiento. Porque es de Él, todo es de Él. A ver, por ejemplo, quiso que inventaran la lámpara incandescente. ¿Quién fue este? Thomas Edison. A Thomas Edison, Dios, en ese tiempo que Él predeterminó, su conocimiento, que no era de los seres humanos, su conocimiento, le dijo: Thomas Edison, intentá que una lámpara con una corriente de electrones que pasa por una resistencia en un espacio vacío, adentro del vidrio, digamos, se ponga incandescente y alumbre. Entonces, ¿qué podemos decir, chicos? ¿Que Thomas Edison inventó la lámpara incandescente? No, señores, no inventó. Si quieren decir, digan descubrió. Descubrió lo que ya estaba en el conocimiento de Dios. Todo el conocimiento, toda la ciencia es de Dios. Entonces, de vez en cuando, en algunos hombres, soltó un pedacito de conocimiento, soltó un pedacito de ciencia. ¿Se entiende lo que es la ciencia? ¿Y por qué siempre la ciencia, que es originaria de Dios, tiene que provenir de Dios? Por eso es un don del Espíritu. Ahora, hay 4 clases de conocimientos. Si ustedes van a la escuela a estudiar, a la universidad, donde sea, ese conocimiento que ustedes no tenían antes y que ahora tienen, es conocimiento humano, aprendido. Hay otro conocimiento que es el sobrenatural, pero maligno. Sobrenatural maligno. ¿Qué es el sobrenatural maligno? El de las brujas. Brujas, hechiceros. Hay otro conocimiento que es el de todos los cristianos. Y está la palabra de conocimiento de ciencia. El conocimiento humano lo dice Job 12:12. Job 12:12 dice: en los ancianos está la ciencia. Y en la larga edad la inteligencia. O sea, uno puede adquirir un conocimiento. O sea, alguien que estudia. Cuando Lucas estudiaba albañilería,
Nunca se Claro, él aprendió ahí que 3 de arena y 1 de cemento es concreto. 3 y 1. ¿Vieron? Es un conocimiento que él no tenía antes de estudiar albañilería y que ahora lo tiene. Y así sucesivamente. Etcétera. Ustedes ya me entendieron lo que es. Conocimiento humano, conocimiento que se estudia o que se aprende en la práctica, en ver a otros. El conocimiento que uno no tenía y que lo aprende. De eso no estamos hablando. El conocimiento sobrenatural maligno, ya les dije, todo el ocultismo, la adoración de ídolos, las deidades religiosas, dan conocimiento. ¿Cuántos dicen, a ver, en la bola de cristal apareció la mujer con la que te está engañando tu marido? Eso en Cosquín yo lo escuché 834 veces, les aviso. Le tiran la carta o le muestran no sé qué cosa y aparece la cara de tal persona. Lo he escuchado muchas veces. Eso es conocimiento sobrenatural maligno, de brujos. El conocimiento de todos los cristianos. Y está simple. En Juan 17.3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y la única manera de recibir ese conocimiento es por revelación. Ninguno conoce al Padre sino al Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces, conocimiento. El conocimiento de la verdad, en 1 Timoteo, que dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ahora sí, después de haber hecho este abanico de conocimientos, me enfoco en esta que necesitamos como consejeros. Palabra de conocimiento o don de ciencia. Palabra de conocimiento o don de ciencia. Es un don, otra vez, sobrenatural, que revela parte de la ciencia de Dios. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. Cantaba mi mamá cuando yo era chico. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. Bien, eso que solamente Él lo sabe y solamente Él lo ve, además probablemente del aconsejado, Dios te tira un destello de luz a través de este don de conocimiento por el Espíritu Santo y vos te das cuenta, te revela la situación real que el aconsejado muchas veces no te quiere blanquear, no te quiere expresar, no te quiere manifestar. Les cuento un ejemplo. Un día vino uno a consejería, un pastor, un líder, y a pedirme consejería porque sus hijos eran rebeldes. Sus hijos eran rebeldes. Miren la situación. Entonces vos estás ahí como consejero, sentadito en el escritorio, con el otro enfrente. Vengo a pedir consejería, ¿qué tengo que hacer? Porque mis hijos son rebeldes. Y vos te empezás a romper la cabeza, a pedirle ese, para adentro estás orando, para adentro, Señor, revelame, dame palabra de sabiduría, dame algo, porque no sé qué decir. ¿Qué le digo a este tipo? Que los hijos son rebeldes, me tengo que hacer un análisis de hijo por hijo. Y inmediatamente el Espíritu Santo me revela palabra de ciencia. Y mi respuesta, después que él habló 10, 15 minutos sobre lo rebelde que eran sus hijos, la respuesta inesperada para él es: ¿cómo está tu relación con tu esposa? Entonces dijo, obviamente, se puso a llorar y dijo, el Espíritu Santo te ha hablado y me has dicho dónde está el problema. Y empezamos a tratar ese tema. Entonces Dios te revela, Dios te revela. Tenía un pastor amigo mío que ya partió y cuando era joven le gustaban demasiado las mujeres. Era el hijo del pastor todavía, él todavía no era pastor, era joven, y el papá era el pastor de la iglesia, y él salía con alguna chica de la reunión, en cada reunión, cada domingo salía con una chica y se iba por ahí. Y cuando terminaba la reunión aparecía y se mezclaba con la gente. Y ese día él lo contaba como testimonio, cuando ya era pastor, y dice, yo me quedé parado al final de la reunión porque había un evangelista invitado, y este evangelista, el Espíritu lo tomó y dijo, aquí hay una persona que hace tal y tal y tal cosa, y tal y tal y tal cosa, y empezó a describir toda la macana que se mandaba,
y el Espíritu me dice que pase al frente y se arrepienta. Wow. Este amigo mío dijo, trágame tierra. Se quería borrar. Se quedó como una estatua inmóvil que va a pasar al frente. Se quedó como una estatua inmóvil. Entonces el Espíritu Santo nuevamente usó al predicador y dice, y siguió describiendo. Y siguió describiendo los pecados de este, y le voy a dar una oportunidad para que venga acá al frente y se arrepienta, porque si no el Espíritu Santo me dice que dé el nombre y lo traiga al frente. Wow. Entonces, mi amigo pasó al frente. Yo no lo conocía todavía porque era cuando él era joven. Pasó al frente, se arrepintió, lloró y le cambió la vida. Porque él después fue pastor. Se arrepintió sinceramente, transformó el Espíritu, dio su vida y después fue pastor. Cuando yo lo conocí era el pastor de jóvenes de la iglesia. Yo tendría 17 años más o menos, 16, 17 años, y era el pastor de jóvenes de la iglesia. Y él contaba este testimonio. ¿Se dan cuenta cómo operó la palabra de ciencia? Dios le reveló a ese hombre que estaba predicando que este muchacho, este joven, estaba en esta situación. Entonces, esta revelación de ciencia lleva al consejero a conocer personas, circunstancias, verdades bíblicas. Es una revelación natural, viene, no sé, como un pensamiento, como una palabra, viene un nombre de una persona, viene un sentimiento, viene una impresión, una visión, o como un conocimiento interno. Ya les di un ejemplo de la vida real, y ahora, bueno, este también es de la vida real, pero está en la Biblia. Si ustedes miran Hechos, capítulo 9, versículos 10 y 11, Hechos 9, 10, 11 y 12. 10, 11 y 12. Había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, y el Señor le dijo en visión, ahí tienen visión, ¿ves? Le dijo el Señor, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la casa ve a la casa que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno, la calle se llama, ya ahí en el libro lo tienen mal, a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y acá es la tarea que tendríamos que hacer, si tuviéramos un par de horas más de tiempo, sería identificar qué es palabra de ciencia, identificar qué es palabra de sabiduría, porque hay de las dos cosas. Entonces, Dios no solo le dio una visión, sino que le dijo varias cosas que fueron palabras de ciencia y de sabiduría. Le dio el nombre de la calle, una calle que se llama Derecha, ciencia. El nombre de la persona, Saulo. Lo que estaba haciendo, orando. Que esa persona había recibido una visión, que había visto a Ananías. Y que él mismo estaba capacitado para sanar, o sea, para hacerle recobrar la vista. Palabra de sabiduría. Esa no es ciencia, eso es sabiduría. Anda y hace tal cosa para que recobre la vista. Es muy importante esto, porque hasta inclusive podríamos decir que incluye palabra profética. ¿Por qué profética? Porque le dice que Saulo recobraría la vista. O sea, hay una palabra profética también. Miren cómo opera el Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos estar llenos del Espíritu Santo si queremos aconsejar a una persona en el nombre de Dios? En el nombre de Dios y no en nuestro propio nombre. Por supuesto que el hecho de recibir una palabra de ciencia no implica que tenemos que salir corriendo a donde está la persona y debemos actuar de inmediato. Esperen, chicos, esperen. Tal vez Dios ya te está dando palabra de ciencia con relación a la persona. Y vos lo recibís y le decís, el Señor me mostró que vos esto. No, pará, no te dijo nada. Sigamos hablando con la persona. Sigamos esperando a ver como que, con lo que se dice normalmente, recabando más información. Entonces, ¿se entiende lo que es palabra de ciencia? José conocía los sueños del faraón, pero también tenía palabra de sabiduría al decirle lo que tenía que hacer. ¿Ven? Conocimiento y procedimiento. Palabra de ciencia
y palabra de sabiduría. Daniel podía saber los sueños de Nabucodonosor, etcétera, etcétera. Hasta el profeta, creo que fue Eliseo, lo vio, no estaba allí mi corazón, cuando Giezi le mangaba al pobre Naamán el sirio, que le sacó guita, vestidos, etcétera. Y el último don que me toca a mí desarrollar brevemente es el don de discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus es en obediencia a 1 Juan 4.1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4.1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Eso nos permite distinguir, discernir, conocer y diferenciar los poderes que pueden estar actuando en el aconsejado. No va a ser la primera vez que viene un aconsejado y está poseído, ¿no? Por ejemplo, o está influenciado. Claro, está atormentado por ciertos espíritus. Atormentado y habla en el tormento. Entonces, nosotros necesitamos esa don del Espíritu Santo de poder distinguir, entender y distinguir a los espíritus. Bien. ¿Por qué? Decía Ada, obsesión o posesión. Yo decía posesión y Ada me corrigió y me dijo no solamente posesión, sino obsesión. Entonces, ¿cómo operan los espíritus malignos? Los espíritus malignos operan de tres maneras. Por opresión, por obsesión o por posesión. Lo voy a repetir. Los espíritus malignos operan por opresión, obsesión o posesión. ¿Qué es opresión? Opresión es la presión que ejerce el diablo sobre una persona cuando, por ejemplo, lo acusa de pecados del pasado, lo acusa de fracasos personales, lo oprime, lo lleva a la depresión, a sentirse fracasado, a sentirse que no tiene futuro, a sentirse que no tiene esperanza, a sentirse que no tiene salida. Entonces, ¿qué vas a hacer como consejero si viene una persona que está bajo opresión de Satanás? No está poseído, no hay demonios adentro de la persona, lo está oprimiendo con esos pensamientos. Bueno, tenemos que saber esta circunstancia, probar los espíritus. Ahora, obsesión, les dije la segunda, ¿no es cierto? Obsesión es cuando el diablo intenta constantemente abusar de la mente de alguien. Intenta abusar de la mente de alguien. ¿Qué es la obsesión? La obsesión son las ideas persistentes y de esas ideas la persona no puede deshacerse. Esa obsesión. Son ideas persistentes. La idea. Y la persona no se puede deshacer de esas ideas. Eso está obsesionado. Eso tiene un carácter, una conducta obsesiva. Eso es obsesión. En cambio, posesión es cuando el diablo habita el cuerpo de una persona. Se metió para adentro. Perdió el control de sus actos. Está metido adentro, está poseído. Cuando el diablo ejerce el control total de las personas. Les voy a dar algunas herramientas rápidamente para terminar que prueban a los espíritus. Herramientas simples que prueban a los espíritus malignos. La primera es la Sagrada Escritura, la Biblia. La Biblia prueba a los espíritus malignos. La segunda prueba para ver si son espíritus malignos es el fruto. Es el fruto. Acuérdense que por sus frutos los conoceréis. Y hay otro texto que dice, mas el fruto del espíritu es. Entonces, el fruto es una manera de probar si se trata de espíritus malignos. Y obviamente, el don puntual de discernimiento de espíritus, y nos acordamos del apóstol Pablo cuando ejerció este don de discernimiento de espíritus con esa chica
¿dónde era? En Filipos, que tenía espíritu de adivinación, ¿se acuerdan? Iba la chica, le daba mucha ganancia a sus amos porque tenía espíritu de adivinación, y el apóstol Pablo, tac, discernió el espíritu y le sacó el espíritu y se le armó el lío y fue preso, donde después se evangelizó al carcelero de Filipos. Así que bueno, esta es la parte donde me tocó a mí hablarle de los dones del espíritu para la consejería, para utilizar en la consejería. Muchas gracias. Fundamental esta dependencia del Espíritu Santo para poder desarrollar estos dones que nos van a auxiliar en el tema de la consejería. No sé si probablemente sí percibieron que abordamos el capítulo 8. O sea, yo hice ahí una inversión de capítulo. Primero abordamos el 8. ¿Por qué? Porque nos va a servir para lo que vamos a ver, algunas cosas que vamos a ver ahora del capítulo 7. El que acaba de desarrollar Horacio es el capítulo 8 de nuestro material de estudio. Y en el capítulo 7 voy a comenzar, tampoco por el principio, sino por la página 34, donde nos vamos a referir a algunas cosas que tenemos prohibidas como consejeros al aconsejar. Si bien a ustedes la tienen ahí en el libro, creo que es bueno que lo veamos juntos. Y lo primero que escribimos es que hay que leer esto como consejeros con frecuencia antes de cada periodo de consejería, para no desviarnos, para no olvidarnos, para no bajar la guardia. Hay algo así como 20 y pico de puntos. Entonces, lo primero que no debemos permitir a los aconsejados, es decir, a la persona que viene a solicitar consejería, acuérdense que la consejería tiene que ser solicitada y la consejería la vamos a dar a alguien que ha recibido a Cristo en su corazón, se ha reconciliado con Dios. Entonces, no debemos permitir que el aconsejado en primer lugar obre por sus sentimientos, porque sabemos que si nos dejamos manejar por los sentimientos, la persona se maneja por los sentimientos o las emociones, no va a estar en su cabal discernimiento y capacidad de obrar, ¿no? Porque siempre las emociones y los sentimientos nos juegan una mala pasada. Por otro lado, no permitamos que evite el aconsejado los problemas. Cuando digo evite los problemas, me estoy refiriendo a evite hablar de los problemas, evite plantear realmente cuál es el problema que lo ha traído, cuál es la situación, cuál es el problema, cuál es la angustia, qué es lo que lo ha traído a consejería. Muchas veces las personas, bueno, ya lo voy a ir diciendo más adelante. Tercero, no permitamos que el aconsejado eche la culpa a otros, porque sabemos que esto es algo natural del ser humano, desde Génesis en adelante, es siempre el ser humano trata de liberarse, no sé si hay usar la palabra culpa, pero sí cabe, porque en definitiva las personas no queremos hacernos cargo, no queremos asumir las consecuencias de nuestros actos, y generalmente siempre estamos culpando a los demás. Yo soy así porque me hicieron tal cosa, yo reacciono así porque me hicieron tal otra, lo que sea. Entonces, no permitamos eso. En cuarto lugar, no permitamos que el aconsejado pierda la esperanza. Como decía hace un rato Horacio, ¿no? Muchas veces la persona viene, lo decíamos también en una de las clases pasadas, de los encuentros pasados, la persona viene a consejería como último recurso. Cuando ya intentó un montón de cosas y no le resultaron, vienen a consejería y generalmente la persona viene desesperanzada, pensando, de esto no puedo salir, de esta situación no voy a salir, de esta realidad que estoy viviendo me va a tener atrapada el resto de mi vida. Entonces, siempre debemos infundir esperanza, porque en definitiva el Evangelio es esperanza, ¿no? De esperanza de una nueva vida, esperanza de una vida mejor, esperanza de disfrutar aquellas cosas que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Luego, no debemos permitir que el aconsejado siga indisciplinado y desorganizado. Cuando decimos que compartir el Evangelio es enseñanza de hábitos de vida,
Muchas veces las personas terminan en ciertas circunstancias o atravesando ciertos problemas por una cuestión de indisciplina y de desorganización. Tienen desorganizada su vida y son absolutamente indisciplinados. Entonces, nuestro trabajo también es traerlos a la disciplina y a la organización. No debemos permitir que alberguen, que guarden agravios, malos pensamientos, malas intenciones para con otras personas. Tampoco dejemos que hablen solamente de problemas. No dejemos que solamente, porque si no entran como en una especie de espiral descendente y no ven la salida. Entonces juntos tratemos de... Yo sé que la mente humana es como un ovillo, decíamos creo que la primera clase, ¿no? Es como un ovillo y viene la persona muy enmarañada. Entonces, hablemos de problemas, pero también presentemos esperanza y soluciones a la luz de la palabra. Tampoco debemos permitir que se resistan a perdonar. Y por esto es tan importante que la persona conozca a Dios. No podemos llevar a una persona a enseñarles y hablarles de perdonar si la persona primero no fue atravesada, no experimentó en su propia vida el perdón que Dios obró sobre su vida. No hay forma de que vos lleves a alguien a perdonar si primero no entendió su condición de pecador, su condición de lo perdido que está sin Dios, y de entender cabalmente cómo Dios nos perdonó. Cuando uno entiende el tamaño, la dimensión, la gracia inmerecida de Dios sobre nosotros y el perdón que nosotros obtuvimos, es ahí que recién la persona va a poder experimentar, va a poder empezar a practicar, porque decimos siempre que no es mágico el perdón, que el perdón es un proceso. Todo el tema del perdón, todos ustedes ya lo han visto en un montón de oportunidades, fundamentalmente en el libro de consejería familiar, en ese material de consejería matrimonial, consejería familiar, dedicamos un capítulo entero al tema de cómo pedir perdón, dedicamos otro capítulo a cómo perdonar, así que por eso no nos detenemos en el tema del perdón. Pero no debemos dejar que la persona se cierre en el rencor y se resista a perdonar. Algo también que no debemos permitir es que hablen mal de otros sin que la otra persona esté presente. Esto es fundamentalmente aplicable a conflictos familiares, esposa con esposo, esposo con la esposa, padres con hijos. Esto no es fácil de hacerlo, pero deberíamos tratar de implementarlo en las consejerías. Probablemente haya alguna consejería que se tenga que hacer de manera individual y por ahí cuando el problema es familiar es necesario convocar al resto de los integrantes con los cuales se está teniendo problemas. Pero esto es un buen hábito. Otra cosa que no deberíamos permitir es que renuncien, es que dejen a mitad del camino, que renuncien al proceso de la consejería cuando siente el aconsejado que no avanza o que está fracasando. Porque dijimos, no es mágico, no es de la noche a la mañana y va a depender de la complejidad de la situación, dijimos, la cantidad de sesiones de consejería. Entonces a veces el aconsejado siente que no avanza. Bueno, no dejamos, tratemos de ayudarlo a que no abandone, a que no desista en el camino. Fundamentalmente porque hay veces que se requiere del aconsejado tanto cambio, tanta reprogramación en su mente, tanto dejar viejos hábitos que se resiste, no quiere, entonces siente como que no avanza o que fracasó y quiere dejar la consejería por el camino. Así que tratemos de que esto no suceda. Tampoco permitamos que el aconsejado sea descuidado en cuanto a las tareas para el hogar. Supimos decir que toda consejería, cada sesión de consejería, la persona tiene que llevarse algo para hacer. Algo para escribir, algo para analizar, ya sea del presente, ya sea del pasado.
ya sea meditar sobre ciertos pasajes bíblicos o memorizar ciertos pasajes. Bueno, hay distintas técnicas, distintas cosas que se pueden hacer según el caso, pero siempre, esto es muy importante, toda sesión de consejería debe ir acompañada de tarea para el hogar. Así como los chicos salen del colegio y llevan tarea, el aconsejado debe llevar lo que llamamos tarea para el hogar. Tampoco debemos permitir que el aconsejado se contente con soluciones inmediatas de los problemas, en tanto que los verdaderos problemas subyacentes permanecen. Hay algo que en psicología se llama, se los cuento para que les sirva tal vez como experiencia, se llama cambio 1 y cambio 2. Cambio 1 es cuando hacemos como que cambiamos, pero en el fondo no cambiamos nada. Y el cambio 2 es al que nosotros debemos apuntar con la palabra de Dios, a que el cambio realmente se produzca. Cambio 1 es el hago como que. Entonces le trato de demostrar al consejero qué bonito que soy, qué rápido aprendí, cómo mágicamente cambié mi vida. El cambio 2 es el cambio profundo. Es ese cambio realmente de adentro hacia afuera. Lo que decíamos la semana pasada, cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestras acciones, nuestra manera de ser, de pensar y de sentir. 14. No permitir que descuide el aconsejado la oración regular, el estudio de la Biblia y sobre todo la asistencia a la iglesia. Porque no se olviden que decíamos que el don de la consejería, si bien la da el aconsejado, también la vida en cuerpo, la participación activa dentro de la familia de Dios, es una gran contención y una gran ayuda para el aconsejado. Así que tratemos, alentemos a que no dejen de congregarse. El estudio de la Biblia lo podemos lograr a través de la tarea para el hogar, como decía, de enseñarles o de manifestarles o de ponerle en conocimiento ciertos textos de la Biblia para que lo pongan en práctica, lo desmenucen y lo traten de interiorizar. Obviamente no puede haber nadie irse sin haber escuchado el Evangelio. O sea, en realidad dijimos, no podemos dar consejería si la persona primero no conoce el Evangelio, no ha tenido un encuentro con Dios. Tampoco deberíamos permitir que el aconsejado generalice y no especifique sus problemas. Esto es lo que yo llamo muchas veces irse por las ramas, hablar de todo y no hablar de nada. Y a veces es verdad, la persona tiene, yo siempre digo, uno se va enfrentando con historias de vida que superan el mejor guión de Hollywood. Vos decís, no puede ser esta vida tan terrible, con tantos problemas, con tantas situaciones. Y a veces la persona se siente así, por eso generaliza y no especifica, porque son tantos los problemas que no los puede individualizar, no los puede desmenuzar. Y esto nosotros como consejeros también lo podemos ayudar, a ir desmenuzando problema por problema, identificando de a uno los problemas, y entonces una vez que los tenemos identificados los podemos ir abordando de a uno. Los problemas no se pueden abordar todos juntos. Bien. No debemos permitir que el aconsejado use otra base distinta de la Biblia para su creencia y su acción. O sea, todo cambio va a estar motivado por la Biblia, ¿sí? Todo lo que él vaya a hacer siempre va a estar motivado por la Biblia porque nosotros aconsejamos a través de la palabra. Esto es muy importante. No debemos permitir que el aconsejado tome decisiones importantes cuando están deprimidos o cuando están bajo presión. Porque tanto la depresión como la presión distorsionan la realidad. Entonces la persona no está en su cabal juicio y no tiene todos los elementos que tiene que evaluar para tomar una decisión acertada. Entonces, si está deprimido o si la persona está bajo presión, no debería tomar decisiones importantes. Vayamos despacio y acompañemos el proceso.
no deberíamos permitir que usen un lenguaje impreciso o inexacto para describir sus problemas. Vuelvo a repetir, muchas veces acá necesitamos intervenir a ayudarla a la persona, porque es difícil para algunos poner en palabras lo que le está pasando. ¿Cómo pongo en palabra tanta angustia, violación, abuso, destrato, maltrato, abandono? ¿Cuántas cosas que la persona puede haber experimentado en el pasado o estar experimentando en este momento? Entonces, ayudemos a que pueda poner en palabras realmente cuál es su problema. No deberíamos permitir que se llame enfermedad a lo que es pecado. De esto hablamos bastante en una de las clases, ¿no? La corriente de este mundo es llamar enfermedad al pecado, y no, la Biblia llama al pecado pecado. Porque si no, dijimos cuál era el problema. La persona siente que es una víctima de las circunstancias, siente que necesita sanidad, y en realidad no necesita sanidad, necesita arrepentimiento. Dejar los malos hábitos, las malas costumbres, aquellas cosas contrapuestas a las instrucciones de Dios. Tampoco deberíamos permitir que causen daños a otro al solucionar sus propios problemas. Entonces, trato, ¿no?, de solucionar mis problemas, pero le arruino la vida a otra persona. Esto tampoco debería ocurrir. Tampoco debemos permitir que el aconsejado se sumerja en la autocompasión, la envidia o el resentimiento. La autocompasión se llama también en la Biblia, a esto se lo llama autoconmiseración, cuando la persona se victimiza. Yo soy víctima, yo soy el pobre, y muchas personas se acomodan tanto a esa posición o a el resentimiento que es difícil sacarlos de ahí. Tiene la persona que darse cuenta a la luz de la palabra, y hay que trabajar para que pueda salir de o la autocompasión o de la autoconmiseración o del resentimiento sobre otros o contra otros. Tampoco deberíamos permitir que la persona se haga dependiente de la sesión de consejería. Mencionamos esto, ¿no?, de que lamentablemente en el mundo muchos psicólogos o muchos psiquiatras generan una dependencia del paciente con ellos. Nosotros no, dijimos que nosotros le damos herramientas para que la persona aprenda a caminar sola, aprenda a solucionar sus problemas sola y forje el carácter de Cristo en sí. Es increíble cuando ciertas conductas de las personas se modifican a la luz de la palabra de Dios. Toda la vida de la persona cambia, y a futuro la persona va a tener las herramientas para que esas cosas o esos problemas no le vuelvan a atacar. Y el último punto con respecto a lo que no le debemos permitir al aconsejado es que sigan la consejería de una manera casual, sin comprometerse. Cuando saben que, porque toda consejería, esto creo que no lo dije nunca, debe tener un encuadre. ¿A qué se llama encuadre? Vamos a fijar un día, vamos a fijar una hora y vamos a fijar un tiempo que vamos a estar juntos, que generalmente es una sesión, no debería llevar más de una hora. Y si el tema es muy complejo, 1 hora y media. Cuando la persona rompe el encuadre, es esto que establecimos de antemano, y no adquiere un compromiso o te sale diciendo podemos cambiar la consejería o no hice la tarea que me mandaste, nos podemos juntar mañana, nos podemos... No, esto no, porque necesitamos que la persona realmente lo tome con seriedad y con compromiso. No deberíamos dejar que ese encuadre fijado de antemano se rompa. Bien, esto entonces con respecto a qué cosas no debemos permitirle al aconsejado. Ustedes dirán, son muchas, y sí, son muchas. A lo mejor algunas veces se nos escapa, pero bueno, como también decimos siempre, la experiencia y el paso del tiempo nos va a ir haciendo mejores consejeros, ¿no? Como leíamos recién. También la sabiduría humana
opera a través de la experiencia, y el paso del tiempo y el ejercicio en la consejería nos va a hacer cada vez mejores consejeros. No hay duda de eso. A todos nos pasa. Es como cuando predicamos por primera vez. Cuando nos acordamos de nuestras primeras prédicas, por ahí las vemos hoy y decimos, ¿cómo pude predicar eso tan elemental, tan básico? ¿Cuántos errores encuentro? Pero bueno, con nuestra responsabilidad, teniendo en cuenta estos puntos, dependiendo absolutamente del Espíritu Santo, nuestra calidad de consejeros va a ir mejorando con el tiempo. Así que recién hablamos entonces de qué cosas no deberíamos permitir a los aconsejados. Y ahora voy a hablar de nosotros como consejeros, qué cosas no deberíamos hacer. También subrayarlas para que prestemos atención. ¿Qué cosas no debería hacer el consejero bíblico? Ya dijimos, no debemos dar consejería bíblica a alguien que no ha recibido a Jesucristo, aquel que no ha tenido un verdadero arrepentimiento, aquel que no pasó por las aguas del bautismo y que esté comprometido, ¿no? o manifieste su deseo de agradar a Dios. Esto es fundamental. No debemos olvidar que hasta que la persona tenga una verdadera conversión bíblica, lo que se debe hacer es predicar el Evangelio. Mientras la persona no reciba a Cristo en su corazón, no le podemos dar consejería bíblica. Dependiendo del tipo y la gravedad del problema, no se debe continuar con la consejería bíblica sin un examen médico del aconsejado. Es más, hay veces que ni deberíamos, según la complejidad del tema, del problema, no debería. Por ejemplo, una persona que sufre de depresión. Ustedes y yo sabemos que orgánicamente hay un montón de situaciones de problemas físicos que pueden estar afectando a la persona y que la lleva a la depresión. Básicamente, la más conocida es la glándula tiroides. Si la persona tiene un problema en su glándula tiroides, una de las manifestaciones del mal funcionamiento de la glándula tiroides es la depresión. Ustedes vamos a ver juntos, es más, si alguno ya la vio o lo quiere ir pispeando, hacia el final del libro, ustedes van a ver que hay una ficha que nosotros les presentamos. En realidad, lo que hice fue traducirla porque la habíamos visto en Estados Unidos. Horacio, acuérdense que tiene un máster en consejería bíblica. Entonces, es como una traducción del inglés de esta ficha individual. Y es una ficha que encierra un montón de información que nosotros vamos a tener que recabar de la persona antes de empezar la consejería. Entonces, muchas veces es aconsejable, según el problema que la persona manifieste, que tenga hecho un chequeo médico. ¿Le está funcionando bien la tiroide? ¿Están bien los valores de los glóbulos blancos, de los glóbulos rojos? ¿Está bien el tema del colesterol en sangre? ¿Por qué no un chequeo médico? Muchas veces, aunque parezca mentira, problemas a nivel psicosomático están producidos por problemas físicos. Otra cosa que no debe hacer el consejero, no se debe dar un consejo sin tener previamente todos los datos necesarios. Esto va relacionado a lo que decíamos, muchas veces queremos emitir una opinión y dar un diagnóstico antes de tiempo. Tomemos la cantidad de sesiones que sean necesarias para recabar todos los datos con respecto a la persona. Vamos a pedir datos de él, de si está casado, de su esposa, de su núcleo familiar, de su trabajo, de su físico, de sus costumbres al dormir. Hay un montón de información que, aunque les parezca mentira, son importantes y son datos que necesitamos recabar. Quinto, no se debe olvidar en cada sesión asignar tarea para el hogar concreta que tiene que realizar el aconsejado. Y no deberíamos comenzar la sesión siguiente si no trajo esa tarea hecha. Eso nos va a demostrar cuánto tiempo estuvo él trabajando, porque acuérdense, no podemos nosotros
cambiar a la persona. Entonces, esa tarea que nosotros asignamos es la que nos va a demostrar, si la persona la trae, nos va a demostrar el proceso que la persona estuvo haciendo en casa y cuán comprometido está con el cambio. Pues si no quiero hacer la tarea, evidentemente no quiero cambiar. Evidentemente hay una resistencia. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de resistencia, ¿no? La resistencia al cambio va a aparecer. Miedo a la pérdida, miedo al ataque, miedo de abandonar viejas costumbres para incorporar hábitos o costumbres nuevas. Va a aparecer. Bueno, ahí tenemos que acompañar también a vencer esas resistencias. El consejero bíblico no se debe dejar envolver y arrastrar por los sentimientos de autocompasión del aconsejado. Esto muchas veces nos pasa, ¿no? Sentimos esa pena, esa lástima y esa victimización nos arrastra y nos hace ver que él es inocente y que es el mundo contra él. Y no siempre es así. A veces puede ser, pero a veces no. 8. No debemos permitir que el aconsejado hable mal de otros, no estando en ellos presente. Lo mencionamos también como actitud en el aconsejado. Ni en el aconsejado ni el consejero se deben permitir esto. 9. No debe perder el consejero el enfoque sobre los verdaderos problemas, aunque el aconsejado intente desviarlo o minimizarlos. Muchas veces, como veíamos recién, el don de ciencia o el don de ciencia te revela por dónde viene la cosa, cuál es el problema que esta persona tiene. Y la persona que sabe cuál es el problema que tiene, ¿qué hace? O desvía el tema y nos termina hablando de cualquier otra cosa para distraernos, o minimiza el problema. Muestra que lo que a él le corresponde, la responsabilidad de él, la trata de minimizar y exagera o se enfoca en la culpa en las otras personas. Entonces, tengamos cuidado. 10 y fundamental. Todo lo que vinimos hablando hoy no se debe aconsejar sin antes haber orado por el aconsejado y por la guía del Espíritu Santo. O sea, no vayas a una sesión de consejería. Es más, a veces diría hasta ayunar, porque hay situaciones tan complejas como muchos de ustedes, probablemente si yo dijera, piensen en qué situaciones o qué aconsejados complicados han tenido, qué situaciones complejas han tenido que aconsejar. Si no oraron antes, sin la ayuda, el auxilio, el Espíritu Santo obrando en nosotros con la capacidad para dar el consejo y en el aconsejado para que se abra y realmente no nos mienta, no nos quiera mostrar una cosa por otra, sin el auxilio del Espíritu Santo vamos al muere, así literalmente. El consejero bíblico no se debe creer más bueno que Dios, siendo menos exigente e insistente que las Sagradas Escrituras. Justamente porque nos dejamos arrastrar por esta compasión o porque la persona se victimiza, entonces nos hacemos más buenos que Dios y nosotros mismos minimizamos y no afrontamos el pecado diciéndole esto es pecado. Guste, no guste, esto es pecado. Porque a mí se me ocurre, porque Dios dice que esto es pecado y que esta conducta, este sentimiento, esta actitud debes de ponerla. No se debe dar un consejo sin antes conocer realmente la solución bíblica del problema. ¿Por qué? Porque, lo dijimos siempre, nuestra respuesta es la Biblia. Nuestro consejo está basado en la Biblia. Si no conozco la respuesta bíblica a ese problema, no demos cualquier cosa que se nos ocurra o que se nos venga a la mente. Algo también muy importante, no se debe establecer un lazo de amistad íntima con el aconsejado ni una sociedad comercial. Si alguna de estas situaciones ya existía, se debe derivar la consejería a otro consejero bíblico. Como tampoco podemos aconsejar a algún familiar, ¿sí? Necesitamos derivar a la persona a otro consejero.
No podemos establecer lazos de amistad. ¿Por qué? Porque no vamos a poder ser imparciales, porque no vamos a poder ser lo suficientemente estrictos de acuerdo a lo que la palabra de Dios exige. Entonces, esto no puede acontecer, no puede suceder. No se debe usar como ejemplo para la consejería bíblica problemas propios, ni problemas de otras personas conocidas, ni de problemas de familiares de la propia familia del consejero. No usemos esos ejemplos. No se debe dejar de mantener el tiempo óptimo de consejería, lo dije hace un ratito, de 1 hora o máximo 1 hora y media, por más que usted sienta el impulso o el entusiasmo o empatía por el aconsejado. El encuadre tiene que ser respetado por el aconsejado, pero también por el consejero. El encuadre en ninguna de las dos partes lo puede romper. Es muy importante esto. No se deben iniciar diálogos sobre temas que no tengan relación con la consejería bíblica. No podemos permitir que en ese tiempo que debemos usar para consejería hablemos de cualquier cosa. Nos empiece hablando, no sé, del clima, del tiempo, del viaje que hizo. No. El tiempo de la consejería es tiempo para la consejería. Si no, distrae, si no, hace que el consejero se evada, o que desperdiciemos el tiempo y que después tengamos que andar corriendo para poder abordar específicamente el problema. Bien, el consejero bíblico no debe involucrarse con la solución de los problemas del aconsejado fuera del ámbito de la consejería bíblica. Es decir, limitar el consejo al tiempo de la consejería, y no debemos nosotros ayudar. No podemos hacer nosotros la tarea que el aconsejado tiene que hacer. No podemos, fuera del ámbito de la consejería, seguir atrás del aconsejado haciendo que el aconsejado... No. Me limito al tiempo en que estamos en consejería y en ese tiempo brindamos palabra de Dios. No debe el consejero absolutamente en ningún caso guardar la información acerca del aconsejado y del caso que está tratando en su memoria. Esto significa que el consejero debe siempre usar una ficha individual. Esa es la ficha individual de las que le hablé y que tienen al final del libro y que en una clase probablemente la conversemos. Ahí tiene que anotar los diagnósticos y también anotar los consejos que se le dio, los avances que vamos viendo en el aconsejado, ¿sí? Y el resultado de las tareas. Eso también es algo que nosotros debemos ir anotando. No nos creamos que porque anotemos vamos a ser menos espirituales. No podemos, es imposible humanamente retener en la memoria todos los datos que la persona nos va dando, todas las cosas que la persona nos va contando. Entonces, en esa fichita individual que vamos a armar, cada sesión, antes de empezar, agarremos ficha y anotemos y marquemos, y mientras la persona va hablando, anotemos también, porque como decíamos, el Espíritu Santo nos puede ir revelando, nos puede ir mostrando, el Espíritu Santo nos puede ir trayendo palabra. Entonces, todo lo que pase adentro de la consejería, cuanto más registrado quede, mejor es. Y obviamente, además está decir que eso debemos tenerlo a buen resguardo, ¿no? Nadie debería tener acceso a esa información más que nosotros, como consejeros. Y vuelvo a lo que también mencionamos y lo es fundamental, lo hablamos cuando hablábamos de las cualidades del consejero, y es que en ninguna circunstancia debemos romper el principio de sigilo o de secreto de confesión. Esto es, que el conocimiento por parte de los consejeros bíblicos de cualquier información confidencial o de la intimidad de las personas aconsejadas debe ser guardado en absoluto secreto. Lo contrario se entiende como un pecado de violación a las leyes de santidad y justicia por parte del consejero. Y
puse como ejemplo, o citamos como ejemplo, Levítico 19:16, que dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, y está firmado por Dios, dice yo Jehová. Y Proverbios 11:13 dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Entonces, es sinónimo de fidelidad del consejero mantener este sigilo, este secreto de confesión, podríamos decirle también, a buen resguardo. Es algo que la persona abrió su corazón, nos lo está compartiendo, lo compartió con nosotros, y de nosotros no debería salir. No terminé con todo el capítulo 7, lo voy a dar por visto. Quedó la primera parte del capítulo 7, ustedes pueden leerla ahí en casa como tarea para el hogar. Y si Dios así lo permite, en la clase próxima, el encuentro próximo, vamos a hablar de algo que muchos aconsejados sufren, y es el tema de la culpa. Quisiera avanzar con la culpa y con lo que sigue a la culpa, que es el tema de las relaciones saludables. Porque primero vamos a hablar de la culpa, porque la culpa atormenta, y la culpa es un instrumento que usa Satanás para que la persona no pueda avanzar y no pueda sanarse y no pueda cambiar. Y después vamos a hablar de cómo construir relaciones saludables y cómo reconstruir relaciones rotas a la luz de la Biblia, porque la mayoría de las personas vienen a consejería también por situaciones de relaciones rotas, o separaciones, o divorcios, o abandonos, en fin, tenemos mucho para hablar. Así que nos quedan 4 clases, voy a tener que meterle mucha energía para que lo podamos ver. Y no sé si queda de todo lo que Horacio explicó o de lo que vimos hoy, alguien quiera hacer alguna duda, comentario. Estamos aquí para poder ayudarlos. Yo quisiera hacer una pregunta. Dale, Nico. Me quedé con con el obsesivo, cuando es Obsesión. una posesión obsesiva. Obsesiva. Es cuando hay una idea fija. Eso podría ser, por ejemplo, alguien que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, un TOC, o una persona hipocondríaca. Cabe la posibilidad que puede ser algo químico de la cabeza, y puede ser algo espiritual, o siempre puede ser algo espiritual, o siempre puede ser algo totalmente físico de la persona. Siempre es aconsejable el chequeo médico, porque a veces nosotros como cristianos le asignamos todo a lo espiritual. Y no se olviden que el ser humano es tripartito, es cuerpo, alma y espíritu. Y están las 3 partes íntimamente relacionadas entre sí. Y se afectan mutuamente, se afectan y se condicionan mutuamente. Entonces, en ese tipo de situaciones más complejas, cuando nosotros vemos que viene complejo en cuanto al estado de ánimo, las depresiones, las actitudes, aplicando discernimiento de espíritus, vemos si es opresión, es obsesión o es posesión. Lo mandamos a hacer un chequeo médico, que le va a hacer bien a la persona, porque la mayoría de las personas que conocemos no se hacen chequeos médicos hace 10, 20 años, algunos no se lo hicieron nunca. Entonces, le vamos a hacer un favor, que se hagan un chequeo médico para saber si todos los valores están bien. Entonces después vamos a ir por los procedimientos espirituales o almáticos, pero yo conozco inclusive, en este momento me viene a la mente un pastor que sufrió de depresión toda su vida. Conozco más de un pastor con depresión, pero este es el testimonio que recibí de uno específicamente, que me fue a ver a la oficina y me dijo: mira,
durante toda mi vida me estuvieron sacando los demonios, decía, porque como somos pentecostales, toda la vida me estuvieron sacando los demonios. A pesar que era pastor, yo nunca te conté, pero ahora te vengo a contar qué me pasó. Se hizo un chequeo médico y como que de su vida anterior, cuando consumía drogas, las drogas le afectaron a alguna parte del cerebro o a alguna glándula, que eso es lo que hay ahí adentro, y no le segregaba cierto químico, no le segregaba bien el cerebro, y eso le producía una depresión. Y metió la mano en el bolsillo y me dijo, mira, el psiquiatra me dio estas pastillitas, y sacó una pastillita que era una miniatura, 3 milímetros tendrían, dice, y empecé a tomar esto, y te lo vengo a contar como testimonio, estoy perfecto. Y siguió en su ministerio, y siguió en su vida, y resulta que lo que tenía era un desequilibrio químico en el cerebro. Y hasta el origen sabía cuál era. Entonces, el chequeo médico es fundamental. Realmente el chequeo médico es fundamental porque muchas veces podemos estar tratando algo como espiritual y no lo es, o como almático por ser una depresión y es todo consecuencia de algo físico. Ahora, si no es algo físico, ahí sí, vamos a lo otro. Vamos a lo espiritual. Vamos a aplicar la palabra. Vamos a aplicar la palabra, vamos a buscar la solución a través de la palabra. Pero si es algo físico, vamos a orar por sanidad, vamos a hacer que tome los medicamentos, vamos a ayunar para que sea sanado, vamos a imponer la mano, ungirlo con aceite, qué sé yo. El procedimiento va a ser otro, sin lugar a dudas. ¿Alguna otra duda? Consulta. Hoy hay varios ausentes con aviso, varios me avisaron que hoy no podían asistir, así que van a tener que ver la clase grabada. Esta clase sí ha sido grabada, así que después, cuando terminemos, la editamos y la vamos a subir. Vamos a poner el link en el grupo para que puedan verla desde el principio, toda la parte de los dones del Espíritu y eso que tratamos desde el principio. Si no hay más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Y les mandamos un abrazo, un afectuoso saludo. Esperamos cumplir sus expectativas con las enseñanzas que estamos transmitiendo y no se olviden de poner presente el nombre y presente en el grupo WhatsApp, para que podamos pasar la lista. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce sobre ustedes su rostro, tenga ustedes misericordia y los llene de paz. Bendiciones y hasta la próxima semana. Nos vemos el lunes. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar
y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a Facultad Bíblica